El teléfono de mi marido sonó. Lo cogí pensando que era del trabajo. Una mujer susurró: «Dejaste tus bragas aquí otra vez». No dije nada. Ella se rió. «No puedo dejar de pensar en ti. La noche de anoche fue inolvidable». Terminé la llamada rápidamente. Esa voz no era de una extraña, era la de... El teléfono de Javier sonó en el peor momento posible, o tal vez en el mejor, dependiendo de cómo se mire. Él estaba en la ducha. Yo estaba preparando su desayuno, y lo cogí automáticamente, como lo había hecho miles de veces. La pantalla mostraba oficina, así que esperaba a Patricia o tal vez a Carlos con una crisis matutina. En cambio, escuché la voz de Sofía Alarcón, íntima y jadeante, hablando de ropa interior y noches inolvidables. La mujer que yo consideraba mi amiga estaba confesando su pasión por mi marido, pensando que estaba hablando con él. Mientras sus palabras pintaban un vívido cuadro de su aventura, me di cuenta de que mi matrimonio perfecto era una mentira cuidadosamente construida. «Dejaste tus bragas aquí otra vez», ronroneó, y mi sangre se convirtió en agua helada. Ese distintivo acento andaluz pertenecía a la mujer que se había sentado a mi lado en cenas durante los últimos 3 años, que había admirado mis postres caseros y pedido las recetas. Sofía Alarcón, la elegante esposa de Carlos, la mujer que genuinamente había empezado a considerar una amiga. «No puedo dejar de pensar en ti», continuó, su voz cargada de deseo. Mis dedos, empolvados con harina, apretaron el teléfono. Al fondo, podía escuchar la desafinada interpretación de Javier de alguna canción pop desde nuestro baño principal, la misma melodía que había estado tarareando durante semanas. El sonido que solía hacerme sonreír ahora sonaba como uñas en una pizarra. La noche de anoche fue inolvidable», susurró Sofía, seguida de esa suave risita que había escuchado incontables veces en mesas de restaurantes, a la luz de las velas y en eventos de empresa. Terminé la llamada con unos dedos que se sentían desconectados de mi cuerpo, volviendo a poner el teléfono de Javier sobre la encimera de granito, como si pudiera explotar. La luz del sol matutina que entraba por nuestros ventanales de repente se sintió dura y reveladora. Nuestra cocina reformada, que nos había llevado 2 años completar y representaba todo lo que habíamos construido juntos, ahora parecía un elaborado set de cine, donde yo había estado interpretando el papel de la esposa feliz. Antes de continuar, quiero darte las gracias por acompañarme a compartir historias sobre mujeres que se niegan a permanecer en silencio cuando son traicionadas. Si crees que la confianza rota merece consecuencias, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora veamos cómo se desarrolla la venganza de Ángela. Los martes por la mañana siempre habían sido nuestro momento. Javier saldría de la ducha a las 7:30 en punto, y yo tendría su café listo exactamente a la temperatura correcta, con 2 azúcares y un chorrito de crema. Él me leería los titulares de El País mientras yo le preparaba el almuerzo. Nuestros ritmos domésticos tan perfectamente coreografiados que los amigos a menudo bromeaban sobre nuestra rutina de viejos casados. 20 años habíamos estado perfeccionando este baile. 20 años desde ese laboratorio de química en la Universidad Complutense, donde Javier había sido mi compañero de estudios, todo gafas gruesas y energía nerviosa, ruborizándose cada vez que la profesora Ruiz lo llamaba. Encontré su torpe seriedad entrañable, la forma en que balbuceaba a través de las explicaciones de estructuras moleculares,
mientras yo corregía sus cálculos con una gentil paciencia. Nuestro primer beso había sucedido allí mismo, en el edificio del laboratorio C, rodeados por el olor estéril del formaldehído y el zumbido de las luces fluorescentes. Javier estaba explicando los enlaces covalentes cuando me incliné y lo besé, saboreando café e incertidumbre en sus labios. «La mejor lección de química de la historia», susurró después, y yo me reí de su terrible juego de palabras mientras me enamoraba por completo. La foto de las vacaciones en el imán de nuestro frigorífico me llamó la atención. Javier y yo en la playa de Cádiz hace solo 3 meses, su brazo apretado alrededor de mi cintura, mientras veíamos la puesta de sol pintar el cielo con tonos imposibles de naranja y rosa. Su sonrisa en esa foto parecía genuina, sus ojos arrugados, con lo que yo había creído que era pura felicidad. Habíamos hecho el amor esa noche en nuestro hotel, con vistas al mar Mediterráneo, y él había susurrado que se sentía como el hombre más afortunado del mundo. ¿Había estado pensando en ella incluso entonces? Me obligué a continuar con nuestra rutina matutina, mis manos moviéndose en gestos familiares, mientras mi mente se tambaleaba. La cafetera gorgoteó al terminar de preparar su café favorito, una mezcla especial de un tostador local que costaba el doble de lo que solíamos gastar. Pero Javier había desarrollado gustos caros a medida que su salario aumentaba. Unté su pan integral exactamente como a él le gustaba, sin los bordes, cortado en diagonal, justo como su madre solía hacerlo. Todo en nuestra cocina contaba la historia de una pareja que se conocía íntimamente. Las ollas de cobre colgando del perchero que Javier había instalado él mismo, maldiciendo de forma colorida mientras luchaba con el hardware de montaje. El huerto de hierbas en el alféizar de la ventana que yo había plantado para que él pudiera tener albahaca fresca para su famosa salsa de pasta de fin de semana. La costosa máquina de café que habíamos comprado en nuestro 15º aniversario, bromeando con que costaba más que nuestro primer coche. Pero ahora noté cosas que habían escapado a mi atención antes. ¿Cuándo había aparecido la colonia cara en nuestro baño? Javier siempre había sido práctico con el aseo, usando la misma loción para después del afeitado de la farmacia durante años. El elegante frasco negro, que ahora ocupaba un lugar privilegiado en su lado del tocador, era definitivamente nuevo. Un regalo de un cliente, había dicho cuando le pregunté al respecto hace meses. ¿Qué cliente? O más bien, la esposa de qué cliente. La tarjeta de membresía del gimnasio que había descubierto mientras buscaba dinero en su billetera la semana pasada. De repente adquirió un nuevo significado. Javier nunca había sido de gimnasio, prefiriendo libros a pesas, catas de vino a sesiones de entrenamiento. Pero su cuerpo había cambiado en los últimos 6 meses. Más delgado, más definido, como un hombre que había redescubierto su juventud. La ducha de arriba se cerró con un sonido metálico. Javier saldría en exactamente 3 minutos, con la toalla alrededor de su esbelta cintura, preguntando por su horario del día mientras yo recitaba sus citas de memoria. Habíamos mantenido esta rutina a través de cambios de trabajo, muertes familiares, estrés financiero y cada otro desafío que había puesto a prueba nuestro matrimonio durante las últimas 2 décadas. Pero esta mañana se sintió diferente. Esta mañana supe que nuestra rutina era arte escénica, y yo había sido la única que no sabía que estaba actuando. El teléfono de Javier yacía inocentemente junto al periódico, su pantalla negra reflejando las luces de la cocina como un espejo oscuro. ¿Cuántas otras llamadas habían llegado a través de ese dispositivo?
Cuántas conversaciones íntimas había compartido con Sofía mientras yo estaba en la habitación de al lado, preparando sus comidas y manejando su vida con devota eficiencia. La amarga ironía no pasó desapercibida para mí. Había sido la esposa corporativa perfecta, asistiendo a cada función de la empresa, recordando el nombre de cada colega, apoyando la carrera de Javier con una dedicación inquebrantable. Me había hecho amiga de Sofía en esos mismos eventos, uniendo lazos sobre historias compartidas acerca de la soledad de estar casada con hombres ambiciosos que viajaban frecuentemente por negocios. Parecía tan genuina durante nuestras conversaciones en el retiro de la Casa del Lago el mes pasado, haciendo preguntas reflexivas sobre mi trabajo de diseño gráfico freelance y sugiriendo que colaboráramos en un proyecto para los materiales de marketing de la empresa. Habíamos hablado de los desafíos de mantener nuestras propias identidades mientras apoyábamos las ambiciones de nuestros maridos, compartiendo el tipo de conversación íntima que me había hecho creer que finalmente había encontrado una verdadera amiga en el círculo de esposas corporativas. Qué magistral actuación había sido esa. Subí las escaleras a nuestra habitación con piernas temblorosas, el teléfono de Javier apretado en mi mano, como la evidencia de un crimen que no podía comprender del todo. El peso familiar se sentía ajeno ahora, contaminado por secretos que nunca había imaginado. Nuestra habitación, el santuario donde habíamos compartido nuestros momentos más íntimos durante 15 años, de repente se sintió como territorio enemigo. Me hundí en nuestra cama tamaño king e intenté procesar la imposible realidad. Sofía Alarcón había estado durmiendo con mi marido, la mujer elegante que había elogiado mi cocina en las cenas, que había pedido la receta del pastel de manzana de mi abuela, que parecía genuinamente interesada en mi trabajo de diseño gráfico freelance. Ella había estado viviendo una doble vida tan elaborada como la de Javier. Cada interacción que habíamos compartido durante el último año ahora se sentía contaminada por el engaño. Sus preguntas entusiastas sobre el horario de trabajo de Javier, disfrazadas de curiosidad amistosa sobre la vida corporativa. La forma en que se había posicionado junto a él durante las fotos grupales en eventos de la empresa, su mano descansando casualmente en su brazo mientras yo permanecía ajena a su otro lado. Su sugerencia de que las parejas planeáramos una escapada romántica juntas el próximo año. Unas vacaciones que les habrían dado a ella y a Javier un fácil acceso el uno al otro, mientras Carlos y yo permanecíamos completamente inconscientes. La náusea me golpeó en olas. Le había confiado a esta mujer mis miedos a envejecer, a sentirme invisible en un mundo obsesionado con la juventud, a la soledad de estar casada con un hombre cuyo trabajo consumía la mayor parte de su atención. Ella había escuchado con tanta aparente simpatía, ofreciendo tranquilidad sobre mi valía y belleza, todo mientras robaba activamente al marido que me preocupaba perder por el tiempo y la familiaridad. Sus elogios sobre la aguda mente de negocios de Javier en las cenas de repente se sintieron como una calculada recolección de inteligencia. Había hecho preguntas detalladas sobre sus proyectos, su horario de viaje, sus responsabilidades en Industrias Alarcón. Yo me había sentido orgullosa de compartir sus logros, nunca sospechando que ella estaba usando mis propias palabras para planificar sus reuniones secretas. Incluso sus elecciones de vestuario ahora parecían estratégicas. El vestido esmeralda de escote bajo que había usado para la fiesta de cumpleaños de Carlos, atrayendo la atención de Javier mientras él elogiaba su impresionante apariencia justo delante de mí. El perfume caro que se había quedado en el aire
cada vez que me abrazaba para despedirse. Un aroma con el que mi marido probablemente estaba íntimamente familiarizado por sus encuentros en el hotel. El sonido de los pasos de Javier en las escaleras de madera me devolvió a la realidad inmediata. Saldría del baño en un momento, con la toalla envuelta alrededor de su cintura, preguntando por su horario del día mientras yo recitaba sus citas de memoria. La rutina que una vez se sintió como una coreografía íntima, ahora se cernía sobre mí como una actuación que no estaba segura de poder dar. «¿Qué hay, cariño?». La voz de Javier flotó desde la puerta del baño, alegre e inocente. ¿Quién llamaba antes? Forcé mi expresión a una neutralidad casual, agradecida de que no pudiera ver la forma en que mis manos temblaban. Número equivocado. Una mujer confundida buscando la oficina de su marido. La ironía de mi mentira me quemó la garganta. Una mujer confundida buscando a su marido. Qué devastadoramente preciso era en realidad. Javier apareció en la puerta de la habitación. Las gotas de agua aún se aferraban a su pecho, buscando la camisa azul que yo había recogido de la tintorería ayer. Lo observé con ojos completamente nuevos, estudiando el cuerpo que había conocido íntimamente durante 2 décadas. ¿Cuándo se habían ensanchado tanto sus hombros? ¿Cuándo habían aparecido esas líneas definidas en su abdomen? La membresía del gimnasio. Javier nunca había mostrado interés en el fitness más allá de nuestros paseos ocasionales de fin de semana, prefiriendo catas de vino a entrenamientos, actividades intelectuales a físicas. Pero en algún momento en los últimos 6 meses, había transformado su cuerpo con el tipo de dedicación que sugería que estaba impresionando a alguien en específico. «Te ves muy bien», logré decir, odiando la facilidad con que salió el cumplido. Javier sonrió. La misma sonrisa torcida que me había hecho enamorarme de él en ese laboratorio de química de la universidad. «Gracias. Me he sentido más enérgico últimamente. Tal vez son todos esos entrenamientos matutinos». Entrenamientos que nunca había mencionado. En un gimnasio que solo había descubierto por accidente. Seleccionó su reloj. El costoso Rolex que le había regalado en nuestro 15º aniversario, ahorrando durante meses para poder pagar la sorpresa que se suponía que simbolizaba nuestro compromiso duradero. El reloj que ahora parecía un accesorio en su elaborado engaño, algo lo suficientemente caro como para impresionar a su amante durante sus reuniones clandestinas. «Gran día por delante», dijo Javier, ajustando su corbata con una precisión practicada. «Carlos quiere discutir la cuenta de la familia Moreno, y tengo esa cena con un cliente esta noche». Otra cena con un cliente. La tercera, esta semana. El calendario de mi marido se había llenado cada vez más de obligaciones nocturnas que convenientemente lo alejaban de casa, lejos de mí, lejos de la vida doméstica que supuestamente habíamos construido juntos. «¿Qué cliente?», pregunté, poniéndolo a prueba. «Industrias Ferrer. Su director financiero solo está en la ciudad por una noche». La mentira fluyó tan suavemente que casi me la creí yo misma. Casi. Javier se movió por nuestra habitación, con la confianza de un hombre que creía que sus secretos estaban a salvo, seleccionando su ropa, con un cuidado que sugería que se estaba vistiendo para alguien cuya opinión importaba. ¿Cuándo había empezado a preocuparse tanto por su apariencia? ¿Cuándo nuestro matrimonio se había vuelto secundario a su rutina de aseo? «No olvides que vamos a cenar con Carlos y Sofía este fin de semana», dijo, enderezando su cuello en el espejo de nuestro tocador. Mi estómago se revolvió al escuchar sus nombres juntos, pero logré sonreír con entusiasmo. «Estoy deseando que llegue.
Sofía mencionó que encontró un nuevo restaurante que quiere probar. El reflejo de Javier encontró mis ojos en el espejo por solo un momento, y busqué en su rostro cualquier destello de culpa o reconocimiento. Nada. Parecía genuinamente despreocupado, ya fuera porque era un mentiroso excepcional o porque realmente creía que su engaño era infalible. «Tiene un gusto excelente», dijo Javier, y el doble sentido me puso la piel de gallina. Me besó la frente antes de bajar las escaleras. Su colonia, ese costoso y desconocido aroma, permaneciendo en el aire como evidencia de su transformación. Escuché sus pasos en las escaleras, el sonido de la puerta del garaje abriéndose, su Mercedes saliendo de nuestra entrada. Los mismos sonidos que habían marcado el comienzo de mis días de trabajo solitarios durante años. Pero esta mañana se sintieron como una marcha fúnebre por todo lo que había creído sobre mi vida. Sola, en nuestra habitación, intenté volver a la normalidad, pero mi cuerpo tenía otros planes. Mis manos temblaban tan violentamente que no podía sostener mi taza de café sin derramarla. Tareas simples como hacer la cama se convirtieron en ejercicios de concentración frustrada mientras la sábana ajustada se deslizaba de mis dedos temblorosos. La rutina familiar de ordenar el lado del armario de Javier, colgar la toalla que había tirado, organizar las corbatas que había rechazado, se sintió como cuidar las pertenencias de un extraño. Atrapé mi reflejo en nuestro espejo de cuerpo entero y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Mi cara parecía demacrada, mis ojos abiertos con un shock que aún no se había cristalizado en ira. A los 41 años, siempre me había sentido segura de envejecer con gracia, segura en el afecto y la atracción consistentes de Javier. Pero ahora me encontré catalogando cada línea alrededor de mis ojos, cada hilo plateado en mi cabello castaño oscuro, preguntándome si estos signos naturales del tiempo habían llevado a mi marido a los brazos de otra mujer. ¿Ya no era suficiente? Me había vuelto tan familiar, tan predecible, que él había necesitado la emoción de la pasión prohibida para sentirse vivo. Las preguntas daban vueltas sin cesar, cada una cortando más profundo que la anterior. La comida se volvió imposible. Había preparado el desayuno favorito de Javier por costumbre, pero cuando intenté comer los panqueques sobrantes, sabían a cartón mezclado con ceniza. Incluso el agua se sentía extraña en mi boca, como si mi cuerpo estuviera rechazando todo lo familiar como potencialmente contaminado. El sueño resultaría igualmente esquivo. Esa noche, me acosté junto a Javier mientras él respiraba pacíficamente, su presencia en nuestra cama sintiéndose ajena y amenazante. Cada pequeño sonido que hacía, el suave silbido del aire a través de su nariz, el susurro de las sábanas mientras se movía de posición, parecía amplificado en la oscuridad. Me encontré estudiando su cara dormida, buscando signos del extraño que me había estado engañando a diario. El teléfono de la casa sonó exactamente a las 8:30 de esa noche, justo cuando yo fingía leer, mientras Javier se duchaba antes de su supuesta cena con un cliente. El nombre de Sara apareció en el identificador de llamadas y respondí con una desesperada gratitud por cualquier distracción de mis pensamientos. Ángela, la voz de Sara tenía una gravedad inusual que inmediatamente me puso en alerta. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, sobre que te ves diferente últimamente. Estoy bien, dije automáticamente, pero las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. No, no lo estás. Sara siempre había poseído una extraña habilidad para ver a través de mis fachadas protectoras, un talento que me había confortado y frustrado a lo largo de nuestras vidas. Mira, necesito contarte algo.
Laura, mi amiga que trabaja en contabilidad en Alarcón, me ha estado haciendo preguntas cuidadosas sobre tú y Javier. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué clase de preguntas? Sara dudó, y pude imaginarla mordiéndose el labio inferior, como lo hacía cuando lidiaba con verdades difíciles. Ha notado cosas en la oficina. Se ha visto a Javier por la ciudad, con socios de negocios a horas extrañas. Restaurantes que parecen más románticos que profesionales. Hoteles durante lo que deberían ser horas de negocios normales. La forma cuidadosa en que eligió sus palabras dejó claro que estaba tratando de prepararme para una noticia devastadora, sin ser la que diera el golpe final. Pero yo ya sabía lo que ella estaba insinuando. La pregunta que me aterraba era cuánto tiempo otras personas habían sido conscientes del engaño de Javier mientras yo permanecía completamente ajena. «Sara», dije en voz baja, mi voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo ha estado la gente hablando? ¿Cuánto tiempo había sido yo el objeto de conversaciones susurradas y miradas de lástima mientras vivía en completa ignorancia? No lo sé, admitió Sara, su voz más suave ahora. Laura mencionó por primera vez haber visto a Javier en ese nuevo asador del centro hace unas 6 semanas. Estaba con una mujer, pero era durante las horas de trabajo, así que pensó que podría ser legítimo. Pero luego los vio de nuevo en el bar del Hotel Marriott el martes pasado por la tarde, y su lenguaje corporal era... Se interrumpió, incapaz de terminar la frase que confirmaría mis peores temores. 6 semanas. Como mínimo, la aventura de Javier había sido de conocimiento público entre sus colegas durante 6 semanas, mientras yo había estado interpretando a la esposa devota, preparando sus almuerzos y planchando sus camisas y creyendo cada mentira que me había dicho sobre trabajar hasta tarde. Después de que Sara se fuera, prometiendo llamar si escuchaba algo más, me senté en mi casa vacía y sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Javier no estaría en casa hasta después de las 11, asumiendo que realmente estuviera en una cena con un cliente y no en alguna habitación de hotel con Sofía. La idea de esperar 6 horas para su regreso, de fingir que todo era normal cuando entrara por nuestra puerta, se sentía imposible. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. La laptop de Javier yacía cerrada sobre la encimera de la cocina, en el mismo lugar donde la había dejado cada mañana durante el último año. Recientemente había comenzado a protegerla con contraseña, alegando que era una nueva política de la empresa por seguridad de datos. Pero Javier siempre había sido predecible con las contraseñas, usando las mismas combinaciones para todo, desde nuestra cuenta de Netflix hasta su membresía del gimnasio. Abrí la laptop plateada con manos que habían dejado de temblar, reemplazadas por algo más frío y más enfocado. La solicitud de contraseña apareció, el cursor parpadeando expectante. Escribí la fecha de nuestro aniversario, 15 de junio de 2004, y contuve la respiración. Acceso concedido. El historial del navegador se cargó como un mapa del infierno. Reservas de hotel en lugares boutique de los que nunca había oído hablar. Reservas de cena para 2 en restaurantes que Javier nunca había mencionado. Lugares con nombres románticos como El Bistró a la Luz de las Velas y El Jardín Secreto. Entregas de flores en línea a una dirección en la calle Olmo que no significaba nada para mí. Cada entrada tenía una marca de tiempo, creando una línea de tiempo de engaño que se extendía 8 meses atrás. 8 meses. Mientras yo había estado planeando nuestro viaje de aniversario a Italia,
Javier había estado construyendo una vida completamente separada con otra mujer. Hice capturas de pantalla de todo, con una precisión metódica. Mi shock emocional transformándose en un frío enfoque analítico. Los extractos de la tarjeta de crédito pintaban un cuadro aún más detallado. Cargos por lencería en boutiques caras, compras en joyerías durante sus descansos para el almuerzo, tratamientos de spa para dos en resorts de lujo. Nuestra cuenta de ahorros conjunta había estado financiando un romance elaborado del que yo nunca había sido parte. Pero fueron los registros financieros más profundos los que me helaron la sangre, escondidos en una carpeta inocuamente etiquetada documentos fiscales. Javier siempre había sido ridículamente poco imaginativo con sus engaños. Encontré hojas de cálculo que no tenían nada que ver con nuestras finanzas personales. Estos documentos detallaban pagos de empresas de las que nunca había oído hablar. Soluciones de consultoría premium, desarrollo estratégico SLEL, servicios de asesoramiento de vértice. Los nombres sonaban lo suficientemente profesionales, pero cuando los busqué en línea, parecían existir solo en papel. Las facturas mostraban a Industrias Alarcón pagando a estas empresas fantasma por servicios de consultoría que parecían deliberadamente vagos. Consulta de planificación estratégica. Servicios de análisis de mercado. Sesiones de asesoramiento ejecutivo. Cada factura llevaba la firma de Javier como el oficial autorizador, aprobando pagos que iban de 15,000 euros a 50,000 euros por transacción. Las cantidades eran asombrosas. Durante el último año, casi $500,000 de euros había fluido de la empresa de Carlos a estas firmas ficticias, y luego había desaparecido en cuentas que no podía rastrear. La aventura de Javier no era solo una traición personal. Era un robo sistemático al hombre que le había dado todo. Mis manos se movieron sobre el teclado con una urgencia creciente, siguiendo las migas de pan digitales que llevaban a descubrimientos más impactantes. Números de ruta bancaria que se rastreaban a instituciones en el extranjero. Confirmaciones de transferencias bancarias a cuentas en las Islas Canarias. Archivos protegidos con contraseña que me tomó 3 intentos de cifrar, usando variaciones de fechas significativas de la vida de Javier, hasta que encontré la combinación que desbloqueó sus secretos más profundos. Los registros bancarios en el extranjero me hicieron jadear audiblemente en nuestra cocina silenciosa. Una cuenta que llevaba tanto el nombre de Javier como el de Sofía mostraba un saldo que desafiaba la comprensión. Más de 800,000 euros acumulados en solo 12 meses. El historial de transacciones reveló transferencias sistemáticas de las empresas fantasma. Dinero que se había originado en el negocio de Carlos y había sido blanqueado a través de múltiples cuentas antes de aterrizar en este paraíso caribeño para ladrones. Esto no era solo una aventura financiada con cenas robadas y habitaciones de hotel. Este era un elaborado esquema de malversación de fondos usando la relación romántica de Javier y Sofía como la tapadera perfecta. ¿Quién sospecharía que la esposa del jefe de un hombre era su socia criminal? ¿Quién pensaría en buscar crímenes financieros escondidos bajo una traición apasionada? El alcance de su engaño era asombroso. Convirtieron su aventura en un modelo de negocio, usando sus posiciones de confianza dentro de la empresa de Carlos para robarle sistemáticamente a ciegas. Cada encuentro íntimo había sido financiado con dinero robado. Cada confesión susurrada de amor había sido pagada con fondos malversados.
Su pasión era literalmente criminal. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Sara de nuevo. ¿Puedo ir? Creo que necesitamos hablar en persona. Llegó 20 minutos después, trayendo 2 tazas de café de mi cafetería favorita del centro, y con la expresión preocupada que había perfeccionado durante nuestra infancia cada vez que me metía en problemas que requerían una intervención fraternal. No fui completamente honesta por teléfono, dijo Sara, sentándose en nuestro rincón de desayuno, donde Javier y yo habíamos compartido miles de comidas. Laura no solo mencionó casualmente haber visto a Javier por la ciudad, ha estado haciendo preguntas activamente porque ha notado discrepancias en los libros de la empresa. Mi café se enfrió mientras Sara revelaba el alcance de su conocimiento. Su amiga Laura había estado llevando a cabo su propia investigación informal, rastreando patrones inusuales en los registros financieros de Industrias Alarcón. Pagos a proveedores que no podían ser verificados. Tarifas de consultoría que parecían excesivas para los servicios supuestamente proporcionados. Firmas de facturas que no coincidían con los patrones de aprobación normales. «Cree que alguien ha estado robando a la empresa», dijo Sara en voz baja. «Y el nombre de Javier sigue apareciendo en los documentos de autorización». La revelación de que otros habían sospechado actividad criminal mientras yo había estado preocupada por problemas matrimoniales se sintió surrealista. Me había enfocado en la traición equivocada por completo. Mientras yo había estado catalogando signos de infidelidad, Javier había estado cometiendo delitos graves que podían destruir no solo nuestro matrimonio, sino todo el imperio de negocios de Carlos. «Hay algo más», dijo Sara, su voz bajando a apenas un susurro. Laura vio a Javier y Sofía juntos la semana pasada en ese nuevo hotel del centro, el que tiene suites penthouse que cuestan más por noche de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Javier y Sofía no solo estaban teniendo una aventura, estaban viviendo como la realeza con dinero robado, financiando su pasión con fondos malversados, mientras sus cónyuges permanecían completamente ajenos, tanto a la traición personal como a la financiera. Miré a mi hermana al otro lado de la mesa de la cocina, esta mujer que había estado tratando de protegerme de una verdad que solo estaba empezando a entender. Y me di cuenta de que mi vida perfecta no solo había sido construida sobre mentiras, había sido construida sobre crímenes. La realización se posó en mi pecho como una piedra mientras miraba la evidencia esparcida por la mesa de mi cocina. Extractos bancarios, capturas de pantalla, registros financieros. Suficiente documentación para destruir tanto mi matrimonio como la empresa de Carlos. Pero destruir ya no era suficiente. Necesitaba justicia. Necesitaba un aliado que tuviera el poder de hacer que Javier y Sofía pagaran por lo que nos habían robado a ambos. Carlos Alarcón había construido su empresa de la nada, comenzando en una oficina estrecha encima de una tienda de bocadillos hace 30 años y convirtiéndola en una de las firmas más respetadas de la ciudad. Valoraba la lealtad por encima de las ganancias, a menudo manteniendo a empleados de bajo rendimiento porque creía en las segundas oportunidades. Le había dado a Javier ese ascenso crucial hace 5 años, no por sus calificaciones superiores, sino porque confiaba en él por completo. Ahora su empleado más confiable y su amada esposa estaban destruyendo sistemáticamente todo lo que él había construido. Pasé el fin de semana organizando mi evidencia con la precisión metódica de una fiscal, preparándose para un juicio. Los registros financieros en una carpeta, los recibos de hotel y los cargos de restaurantes en otra. La información bancaria en el extranjero en una tercera.
para el domingo por la noche, tenía suficiente documentación para enviar tanto a Javier como a Sofía a prisión federal por malversación, fraude electrónico y blanqueo de dinero. Pero necesitaba a alguien con autoridad corporativa para actuar sobre esta información. Alguien que pudiera asegurar que Javier y Sofía enfrentaran consecuencias que se correspondieran con el alcance de sus crímenes. ¿Qué piensas de la doble traición de Javier y Sofía? ¿Crees que Ángela debería ser compasiva o buscar la venganza completa? Deja tu opinión en los comentarios. El lunes por la mañana me vestí con un cuidado deliberado. El traje azul marino que había usado en nuestra última cena de aniversario, las perlas que Javier me había regalado por Navidad, la confianza que había aprendido de años de eventos corporativos, donde había interpretado a la esposa de apoyo. Pero esta vez jugaba con un precio diferente. Industrias Alarcón ocupaba 15 pisos de la torre de negocios más prestigiosa de la ciudad, su vestíbulo de mármol brillando bajo candelabros de cristal que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Había estado aquí docenas de veces para funciones de la empresa, pero nunca como algo más que la esposa de Javier. Esta mañana, caminé por esas puertas de vidrio con un propósito que me transformó de decoración a amenaza. Patricia, la asistente de Carlos durante la última década, levantó la vista de su ordenador con una profesional cortesía que se transformó en confusión cuando me reconoció. Mitchell, qué gusto verla. ¿Está aquí por Javier? Está en la reunión de la cuenta Moreno. Necesito ver a Carlos, la interrumpí, mi voz con una autoridad que nos sorprendió a ambas. Es sobre Sofía y los fondos perdidos. La máscara profesional de Patricia se deslizó por solo un momento, lo suficiente para que yo captara el destello de reconocimiento en sus ojos. Ella lo sabía. Por supuesto que ella lo sabía. La asistente de Carlos tendría acceso a irregularidades financieras, patrones inusuales, transacciones sospechosas. Su expresión cuidadosa confirmó mi sospecha de que los chismes de la oficina habían estado circulando sobre problemas que yo había sido demasiado ingenua para imaginar. «Veré si el señor Alarcón está disponible», dijo, buscando su teléfono con dedos que no estaban del todo firmes. 5 minutos después, estaba sentada en la oficina de la esquina de Carlos, 20 pisos por encima de la ciudad, viendo cómo el mundo de un hombre se derrumbaba en tiempo real. Carlos siempre me había recordado a mi padre. Cabello plateado distinguido, ojos amables detrás de gafas de montura de alambre, el porte de alguien que se había ganado el respeto a través de décadas de trabajo honesto. La oficina reflejaba su personalidad. Muebles de roble macizo enmarcaban fotos de hitos de la empresa, premios por servicio comunitario y ética empresarial. «Ángela», dijo cálidamente, levantándose de detrás de su enorme escritorio. «Qué grata sorpresa. ¿Café?» Me negué con un movimiento de cabeza, colocando mi teléfono en su escritorio pulido, como si estuviera dejando una granada. «Antes de que discutamos la evidencia financiera que he descubierto, necesita escuchar algo». La calidez paternal de Carlos se desvaneció en confusión, pero se acomodó de nuevo en su silla con la paciencia de un hombre acostumbrado a manejar crisis. Pulsé reproducir en la grabación que había hecho de la llamada de Sofía, el volumen ajustado para que sus confesiones íntimas llenaran su elegante oficina con una claridad cristalina. «Dejaste tus bragas aquí otra vez», la voz de Sofía ronroneó a través del altavoz. El rostro de Carlos se puso pálido, sus manos agarrando los brazos de su silla de cuero. «No puedo dejar de pensar en ti», continuó ella,
su risita resonando en las paredes de caoba. Vi 20 años de confianza desmoronarse en los ojos de Carlos, mientras la voz de su esposa pintaba un vívido cuadro de encuentros apasionados con mi marido. Cuando la grabación llegó a "La noche de anoche fue inolvidable", Carlos envejeció una década en segundos, sus distinguidas facciones colapsando a medida que la magnitud de la traición personal se registraba. El silencio que siguió fue profundo. Carlos miró mi teléfono como si pudiera ofrecer alguna explicación que diera sentido a lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé, admití, deslizando la carpeta de evidencia financiera por su escritorio. Pero no es solo una aventura, Carlos. Han estado robándole. Él estudió los documentos con el enfoque de un hombre cuya comprensión de la realidad estaba siendo reescrita. Extractos bancarios que mostraban transferencias no autorizadas, facturas por servicios de empresas que existían solo en papel, registros de cuentas en el extranjero que llevaban ambos nombres. La evidencia era abrumadora, innegable y devastadora. 800.000 euros, dijo Carlos finalmente, su voz hueca por la incredulidad. Mi propia esposa, mi empleado más confiable. Vi su transformación suceder en tiempo real. El shock inicial, dando paso a la ira, luego estableciéndose en algo mucho más peligroso. El tipo de fría cálculo que había construido un imperio de negocios y no permitiría que ese imperio fuera destruido desde dentro. ¿Qué propone que hagamos al respecto?, preguntó, y reconocí un espíritu afín en su furia controlada. Pasamos las siguientes 2 horas planeando su destrucción con la precisión metódica de estrategas militares. Carlos encargaría discretamente una auditoría forense, usando su autoridad ejecutiva para examinar los libros de la empresa sin generar sospechas. Yo continuaría interpretando a la esposa que no sospechaba nada, recopilando evidencia adicional desde casa, mientras mantenía la fachada que mantenía a Javier cómodo y descuidado. «Creen que son intocables», dijo Carlos, estudiando los registros bancarios en el extranjero con disgusto. «Están usando su aventura como camuflaje para el robo, pero la pasión hace a la gente estúpida, demasiado confiada». Tenía razón. Javier y Sofía se habían vuelto tan cómodos en su engaño que se habían vuelto imprudentes, dejando rastros digitales que cualquier investigador competente podría seguir. Su historia de amor se había convertido en su debilidad. «No podemos confrontarlos emocionalmente», continuó Carlos, su mente de negocios tomando el control. «Eso solo les daría tiempo para esconder activos y destruir evidencia. Necesitamos construir un caso legal hermético que asegure que su destrucción sea completa y permanente». La palabra destrucción flotó entre nosotros, pesada con un propósito compartido. Esto no se trataba de curar nuestros matrimonios o buscar terapia o cualquiera de las respuestas convencionales a la infidelidad. Se trataba de justicia, de hacerlos pagar por crímenes que iban mucho más allá de los votos rotos. Mientras salía de la oficina de Carlos esa tarde, sentí algo que no había experimentado desde que descubrí la traición de Javier. Control. Por primera vez en días, tenía un plan, un aliado y los recursos para contraatacar. Carlos Alarcón era un hombre poderoso con amplias conexiones en el cumplimiento de la ley, las finanzas y la seguridad corporativa. Combinado con mi acceso íntimo a la vida privada de Javier, formamos una sociedad que podía destruir a nuestros enemigos por completo. Pero al caminar hacia mi coche en el garaje de estacionamiento,
Capté mi reflejo en las ventanas tintadas y me detuve. La mujer que me miraba se veía diferente, más dura, más enfocada, con ojos que contenían cálculo en lugar de dolor. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, alguien capaz de planificar la destrucción de otra persona con precisión científica. La transformación me asustaba y me empoderaba a la vez. Esa noche, me senté frente a Javier en nuestra mesa del comedor, escuchándolo describir su día con cuidadosa atención a cada mentira y omisión. Cuando mencionó la próxima fiesta de cumpleaños de Carlos, sugiriendo que compráramos un regalo caro para mostrar nuestro aprecio, tuve que excusarme para ir al baño a recomponerme. ¿Te sientes bien?, preguntó Javier cuando regresé, sus preocupaciones pareciendo lo suficientemente genuinas como para hacerme cuestionar todo lo que creía saber sobre su capacidad para el engaño. Solo un dolor de cabeza, mentí suavemente, el mismo tipo de engaño sin esfuerzo que él había estado practicando conmigo durante meses. La actuación requerida para mantener la normalidad mientras planeaba su caída era agotadora, pero estaba descubriendo reservas de fuerza que nunca supe que poseía. Cada sonrisa forzada se convirtió en un arma en mi arsenal. Cada gesto amoroso era prueba de mi habilidad para engañar tan hábilmente como él me había estado engañando a mí. Me estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona que nunca pensé que podría ser, y no estaba segura de si eso me aterraba o me emocionaba. La transformación se aceleró en los días siguientes. Me lancé al papel de esposa inocente con una dedicación que habría impresionado a cualquier entrenador de actuación, preparando las comidas favoritas de Javier mientras mi teléfono grababa sus conversaciones desde la encimera de la cocina. Se había vuelto cómodo discutiendo negocios durante la cena, nunca sospechando que su devota esposa estaba documentando cada referencia codificada a su empresa criminal. Transferencias de proyecto significaba lavado de dinero. Reuniones de cliente eran citas románticas. Revisiones trimestrales se referían a su línea de tiempo para desaparecer con fondos robados. Aprendí su idioma como un espía que domina las comunicaciones enemigas, cada frase decodificada añadiendo un clavo más a sus ataúdes profesionales. La confianza de Javier en mi ignorancia lo hizo descuidado. Recibía llamadas de Sofía mientras yo doblaba la ropa en la habitación de al lado, sus conversaciones flotando a través de nuestra puerta abierta mientras yo memorizaba cada detalle. Discutían sobre mover cantidades mayores a través de las empresas fantasma. Se quejaban de la mayor atención de Carlos a las finanzas de la empresa y planeaban escapadas de fin de semana financiadas con dinero malversado. La cuenta de los Moreno debería liquidar otros 60,000 euros la próxima semana, había dicho Javier durante una de esas llamadas, descansando en su estudio mientras yo organizaba su cajón de calcetines. Podemos moverlo a través de desarrollo estratégico, luego transferir a la cuenta de la isla para el viernes. Mis manos se mantuvieron firmes mientras yo juntaba sus calcetines de vestir en pares, pero por dentro estaba catalogando cada palabra para que los contadores forenses de Carlos las analizaran. El descubrimiento más impactante fue cuánto disfrutaba Javier del engaño en sí mismo. Se reía durante estas llamadas, no solo con placer romántico, sino con genuina diversión ante su exitosa manipulación de Carlos. Todavía cree que soy su chico de oro, se había reído Javier a Sofía. El pobre anciano no tiene idea de que su esposa y su protegido lo están desangrando. Esa crueldad casual hacia Carlos, un hombre que trataba a Javier como a un hijo, reveló profundidades de insensibilidad que nunca había sospechado en mi marido.
El Javier con el que me había casado había sido capaz de una gran amabilidad. Había llorado durante películas tristes y donado generosamente a refugios de animales. Este extraño que se burlaba del hombre que le había dado todo era alguien que nunca supe que existía. Mi teléfono sonó el miércoles por la tarde, mientras Javier estaba en su supuesta sesión de gimnasio. El nombre de Sofía apareció en mi identificador de llamadas y respondí con el brillante entusiasmo que había perfeccionado durante la última semana. Querida Ángela, la voz de Sofía burbujeó con una falsa calidez. Esperaba que pudiéramos almorzar mañana, solo nosotras. He estado tan ocupada últimamente y extraño nuestras conversaciones. El descaro me dejó sin aliento. Esta mujer estaba durmiendo activamente con mi marido mientras me invitaba a almorzar, manteniendo nuestra amistad como tapadera para sus crímenes. Pero había aprendido a igualar su actuación con la mía. Me encantaría, dije inyectando un genuino entusiasmo en mi voz. ¿El nuevo gourmet del mar en el centro? Me muero por probar su selección de vinos. Perfecto. Mañana a mediodía. Durante ese almuerzo, vi a Sofía interpretar el papel de amiga preocupada con una precisión magistral. Hizo preguntas invasivas sobre el horario de Javier, disfrazadas de interés comprensivo en nuestro matrimonio. Ha estado trabajando tantas horas últimamente. Debes sentirte descuidada, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía con una compasión perfectamente calculada. En realidad, ha estado más atento recientemente, mentí suavemente, dándole información falsa sobre la dinámica de nuestra relación. Hemos estado hablando de tomar unas vacaciones románticas pronto, tal vez en algún lugar tropical. La observé procesar esta información errónea. Vi el destello de preocupación cruzar sus facciones antes de que recuperara la compostura. Estaba recabando inteligencia sobre la disponibilidad de Javier, tratando de determinar si yo sospechaba algo que pudiera amenazar su operación. ¡Qué maravilloso!, dijo, pero su sonrisa no llegó del todo a sus ojos. ¿A dónde están pensando ir? Las Islas Canarias, dije inocentemente, observando su cara en busca de cualquier reacción a la ubicación, donde ella y Javier habían escondido su dinero robado. Javier mencionó que tiene una excelente banca, quiero decir, playas. La risa de Sofía sonó forzada. Estoy segura de que sí. Para cuando nuestro almuerzo terminó, le había proporcionado información cuidadosamente elaborada sobre el horario de Javier y mis propias rutinas diarias, mientras ella había revelado más sobre su operación de lo que pretendía. Sus preguntas sobre nuestra planificación financiera y el acceso de Javier a las cuentas de la empresa confirmaron que todavía estaban robando activamente, todavía planeando su eventual escape. La arrogancia de Javier alcanzó nuevas alturas esa semana. Llevó a casa regalos caros con excusas cada vez más transparentes. Una bufanda de seda, que supuestamente era un gesto de aprecio de un cliente, pendientes de diamante, que afirmó que eran un premio de una conferencia. Las joyas todavía tenían etiquetas de precio de boutiques en las que nunca había comprado, claramente destinadas a alguien con un gusto y una coloración diferentes a los míos. El jueves por la noche, anunció otro viaje de negocios con una emoción apenas disimulada. Sevilla, dijo, sin mirarme a los ojos del todo. Industrias Ferrer quiere discutir un contrato importante. Carlos cree que podría valer millones. Asentí con la cabeza de forma solidaria, mientras accedía a su correo electrónico en mi teléfono, debajo de la mesa de la cena. La reserva del hotel era para 2 personas. La suite descrita como romántica, con servicio de champán
y pétalos de rosa. Incluso sus mentiras habían dejado de requerir creatividad. ¿Cuánto tiempo te irás?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Solo el fin de semana. Volveré el domingo por la noche. Lo besé para despedirme el viernes por la mañana, con labios que se sentían como plástico, viéndolo cargar una maleta que probablemente contenía lencería que nunca me había visto usar. Su emoción era palpable. La anticipación de un hombre que se dirige a una escapada romántica con su amante. Mientras tanto, la investigación forense de Carlos estaba revelando el verdadero alcance de sus crímenes. Nos reunimos el sábado por la tarde en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de cualquiera que pudiera reconocernos como algo más que conocidos casuales. Los resultados preliminares de la auditoría hicieron que nuestras estimaciones iniciales parecieran conservadoras. 2,3 millones, dijo Carlos en voz baja, deslizando una carpeta sobre nuestra pequeña mesa. Han estado en esto durante más de 2 años, usando métodos cada vez más sofisticados para ocultar las transferencias. Los contadores forenses habían identificado un patrón de proveedores ficticios, contratos inflados y fondos desviados que pintaban un cuadro de robo sistemático mucho más allá de lo que yo había descubierto inicialmente. Javier y Sofía habían creado una economía sombría entera dentro de la empresa de Carlos, con facturas falsas, tarifas de consultoría fabricadas y elaborados rastros de papel diseñados para confundir a cualquiera que pudiera investigar. «Están planeando algo grande», le dije a Carlos, compartiendo la inteligencia que había recopilado de las conversaciones grabadas de Javier. Mencionó acelerar su línea de tiempo, moviendo cantidades más grandes a través del sistema antes de que alguien note los patrones. La expresión de Carlos se endureció con cada detalle que revelaba. El hombre que había sido traicionado por su esposa y empleado, se estaba transformando en algo mucho más peligroso. Un CEO que había construido un imperio y no permitiría que fuera destruido desde dentro. «Entonces terminamos esto antes de que puedan desaparecer», dijo, su voz con la tranquila amenaza de alguien que había pasado décadas superando a sus rivales de negocios. «El próximo viernes, reunión de la Junta de Emergencia. Presentaremos todo a la vez: la aventura, la malversación, las cuentas en el extranjero». Asentí, sintiendo el peso de nuestra conspiración posarse a mi alrededor como una armadura. En una semana, Javier y Sofía enfrentarían las consecuencias de sus crímenes. Pero sentada en esa cafetería anónima, planificando la destrucción de otra persona con precisión clínica, me di cuenta de que me había convertido en alguien que apenas reconocía. La pregunta era si podría vivir con quien me estaba convirtiendo. Obtuve mi respuesta el jueves por la tarde, cuando Sara llegó a mi puerta sin avisar. Su usual compostura perfecta se resquebrajó con culpa y determinación. La lluvia goteaba de su cabello rojizo mientras se paraba en mi porche, agarrando un sobre de Manila y pareciendo que había estado luchando con demonios durante semanas. «Necesitamos hablar», dijo, entrando sin esperar una invitación. «Ya no puedo seguir mintiéndote». Mi estómago se revolvió mientras la llevaba a la sala de estar, donde Javier y yo habíamos organizado innumerables reuniones, donde habíamos celebrado aniversarios y cumpleaños, y todos los hitos de lo que yo pensaba que era un matrimonio feliz. Sara se posó en el borde de nuestro sofá de color crema, el sobre equilibrado en sus rodillas como una bomba esperando para detonar. «He sabido de la aventura de Javier durante 3 meses», dijo, las palabras saliendo de golpe. «Lo vi con Sofía en La Cuchara de Oro en febrero. Estaba almorzando con mi compañera de piso de la universidad, y allí estaban en una mesa de la esquina,
tomados de la mano como adolescentes. 3 meses. Mientras yo había estado planeando nuestro viaje de aniversario y preocupándome por las preocupaciones matrimoniales normales, Sara había estado cargando este devastador secreto, viéndome vivir en la ignorancia, mientras sabía que mi mundo estaba construido sobre mentiras. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Porque parecías tan feliz, y esperaba estar equivocada, que tal vez fuera solo una reunión de negocios que se veía íntima desde el otro lado de un restaurante, porque estaba aterrorizada de ser la persona que destruyera tu matrimonio. Abrió el sobre con dedos temblorosos, revelando fotografías que me helaron la sangre. Javier y Sofía en un apasionado abrazo fuera de un hotel del centro. Javier ayudándola a subir a su coche, su mano demorándose en su cintura. Sofía riéndose de algo que él le había susurrado al oído, su cara radiante con el tipo de alegría que yo había pensado que me pertenecía. Contraté a un detective privado, confesó Sara. No podía vivir conmigo misma si me quedaba en silencio, pero necesitaba pruebas antes de destruir tu vida con sospechas. Las fotografías pintaban una historia de genuina pasión, no solo de atracción física, sino de conexión emocional. En una imagen, Javier estaba apartando un mechón de pelo de la cara de Sofía, con una ternura que reconocí de nuestro propio noviazgo. En otra, estaban compartiendo un postre en un restaurante caro, dándose de comer el uno al otro con la intimidad de los amantes que habían superado los encuentros casuales. «Hay más», dijo Sara, su voz quebrándose. El detective descubrió que Javier también ha estado involucrado con otras mujeres. Esta no es su primera aventura. Las fotografías adicionales mostraban a Javier con mujeres que no reconocía. Una rubia saliendo de su habitación de hotel, una morena reuniéndose con él para tomar algo en varios bares de la ciudad. La línea de tiempo sugería un patrón de infidelidad que se extendía años atrás, siendo Sofía solo la más reciente y financieramente peligrosa de sus conquistas. Mientras yo procesaba las devastadoras revelaciones de Sara, Carlos estaba llevando a cabo su propia investigación, que reveló una verdad aún más siniestra. Nos reunimos esa noche en nuestra cafetería habitual, su rostro sombrío por los descubrimientos que hacían que nuestra traición personal pareciera casi menor en comparación. «Esto va mucho más allá de la malversación», dijo Carlos, deslizando una gruesa carpeta sobre nuestra mesa. Mi detective privado encontró evidencia de que Javier y Sofía han estado alimentando información confidencial a mis competidores durante más de 2 años. Los documentos revelaron una campaña sistemática de espionaje corporativo. La información de las ofertas para contratos importantes se había filtrado a empresas rivales, lo que les permitía socavar las propuestas de Carlos con una precisión imposible. Los desarrollos de tecnología patentada habían llegado a competidores que habían superado a Industrias Alarcón en el mercado con productos sospechosamente similares. Las listas de clientes y los planes estratégicos se habían vendido a los mejores postores, lo que explicaba por qué Carlos había estado perdiendo relaciones comerciales a largo plazo con empresas que parecían anticipar cada uno de sus movimientos. Sofía tenía acceso a todo, continuó Carlos, su voz hueca por la traición. Actas de reuniones de la Junta, proyecciones financieras, discusiones de fusiones. Compartí todo con ella porque era mi esposa, mi socia de confianza. Estaba vendiendo nuestros secretos mientras dormía en mi cama. La aventura no había sido un crimen pasional que condujo al robo financiero.
Había sido una operación de negocios calculada disfrazada de romance, con Javier y Sofía usando su relación para destruir sistemáticamente la empresa de Carlos desde dentro. Pero el descubrimiento más escalofriante llegó cuando el investigador de Carlos rastreó su red de víctimas. Javier y Sofía no solo se habían dirigido a Industrias Alarcón, habían estado llevando a cabo operaciones similares en otras empresas, usando la seducción y la manipulación para obtener acceso a secretos corporativos y sistemas financieros. Encontré otros 3 casos, dijo Carlos, mostrando archivos adicionales. Otros ejecutivos cuyos matrimonios fueron destruidos mientras sus empresas eran robadas a ciegas. Estudié los perfiles de las víctimas con un horror creciente. Sarah Chin, cuyo marido la había abandonado misteriosamente a ella y a sus hijos después de involucrarse en las oportunidades de inversión de Javier, dejándola en bancarrota mientras millones desaparecían en cuentas en el extranjero. Miguel Rodríguez, cuya esposa había vaciado sus ahorros de jubilación para financiar lo que ella creía que era una asociación comercial legítima con Javier antes de desaparecer por completo. Jennifer Walsh, cuyo matrimonio aparentemente perfecto había implosionado cuando la aventura de su marido con Sofía fue expuesta, pero no antes de que el negocio familiar hubiera sido despojado de sus activos a través de contratos de consultoría fraudulentos. El patrón era idéntico en cada caso: seducción, manipulación, robo financiero y abandono. Javier y Sofía eran depredadores que habían perfeccionado sus métodos a través de la práctica, destruyendo vidas con la eficiencia de una máquina bien engrasada. No son amantes, me di cuenta, la verdad cristalizando con una claridad horrible. Son socios de negocios que usan el sexo como su arma principal. Carlos asintió con la cabeza sombríamente. La aventura es solo su historia de tapadera. Su verdadera relación es criminal, no romántica. Esa noche, intercepté la conversación telefónica que reveló su verdadero final. Javier estaba en el jardín, hablando en voz baja, mientras pensaba que yo estaba arriba viendo televisión. Desde mi posición en la ventana de la cocina a oscuras, pude escuchar cada palabra. La línea de tiempo necesita acelerarse, decía Javier. Carlos ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre el contrato de Industrias Ferrer. Necesitamos desencadenar la crisis la próxima semana y salir antes de que descubra el patrón. La voz de Sofía crepitó a través del altavoz del teléfono. La cuenta de Zurich está lista. Una vez que transfiramos el último lote y expongamos las discrepancias de la auditoría, Carlos estará tan ocupado tratando de salvar su empresa que no se dará cuenta de que hemos desaparecido. No solo estaban planeando robar más dinero, estaban orquestando la destrucción completa de Carlos. Su estrategia de salida implicaba culparlo por sus crímenes, asegurándose de que él estaría demasiado ocupado luchando contra cargos federales para perseguirlos internacionalmente. La frialdad de su planificación reveló la verdad que yo había estado luchando por aceptar. No nos veían a mí y a Carlos como personas a las que habían herido en busca del amor. Éramos obstáculos a eliminar, víctimas en su guerra contra cualquiera lo suficientemente tonto como para confiar en ellos. De pie en mi cocina oscura, escuchando a mi marido planear mi ruina financiera con su socia criminal, me di cuenta de la magnitud del peligro que enfrentábamos. No eran solo ladrones, eran destructores que no dejaban nada más que devastación a su paso. El peso de esa realización me mantuvo despierta esa noche, mirando al techo, mientras Javier
dormía pacíficamente a mi lado, un brazo extendido sobre el espacio donde yo solía acurrucarme contra su pecho. En la oscuridad me encontré estudiando su rostro dormido y preguntándome cuándo había dejado de reconocer al hombre con el que me había casado. Más inquietante era la pregunta de cuándo había dejado de reconocerme a mí misma. A las 3 de la mañana me levanté de la cama y me dirigí al baño, encendiendo las duras luces del techo que hacían que todo se viera crudo y poco indulgente. La mujer en el espejo parecía una extraña, más afilada de alguna manera, con ojos que contenían cálculo en lugar de calidez. Las suaves curvas del contento habían sido reemplazadas por una tensión angular, como si mis huesos se estuvieran remodelando alrededor de mi ira. ¿Cuándo me había convertido en alguien que podía planificar la destrucción de otra persona con precisión clínica? ¿Cuándo la esposa devota que había pasado 20 años nutriendo nuestra relación se había transformado en alguien capaz de una venganza metódica? Las palabras de Sara de principios de semana resonaron en mi mente. Te ves diferente, Angie. Más dura de alguna manera. Lo había dicho con preocupación, no con juicio, pero la observación dolió porque era precisa. Yo era más dura, más fría, más dispuesta a causar dolor de lo que nunca había imaginado posible. La persona que me miraba desde el espejo era alguien que había pasado las últimas 2 semanas documentando evidencia con el enfoque de un contador forense. Alguien que le había mentido a su marido a la cara mientras planeaba su caída. Alguien que había formado una alianza con su jefe para asegurar su destrucción completa. Había cruzado líneas a las que nunca pensé que me acercaría. Y la parte más inquietante era lo natural que había empezado a sentirse. Estaba buscando justicia, o mi deseo de venganza me había transformado en alguien tan calculador y despiadado como las personas que me habían traicionado. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Carlos. Reúnete conmigo mañana en el lugar habitual. Hay novedades que necesitas saber. La tarde siguiente, la compostura habitual de Carlos había sido reemplazada por algo más oscuro y peligroso. Había pedido su café solo en lugar de su típica crema y azúcar, un pequeño cambio que de alguna manera lo hacía parecer una persona completamente diferente. He estado pensando en su castigo, dijo sin preámbulos, su voz con un tono que nunca había oído antes. La prisión no es suficiente. Necesitan ser destruidos por completo, públicamente, tan a fondo que nunca se recuperarán. Carlos describió estrategias que iban mucho más allá de la persecución legal. Quería involucrar a periodistas de tabloides para asegurar la máxima humillación pública, manipular los procedimientos legales para garantizar las penas de prisión más largas posibles, usar sus amplias conexiones corporativas para asegurar que Javier y Sofía fueran inempleables, incluso después de cumplir su condena. Podríamos filtrar los detalles de la aventura a la prensa de negocios, sugirió, sus ojos brillantes con una planificación maliciosa. ¿Ejecutivos corporativos robando a su empresa para financiar una aventura? La historia se volvería viral. Serían infames. La forma metódica en que planificó su destrucción reveló un lado de Carlos que nunca había sospechado que existiera. Este no era la figura paternal que había sido mentor de la carrera de Javier, o el marido amable que siempre había tratado a Sofía con un afecto gentil. Este era alguien que había construido un imperio de negocios, superando a rivales despiadados. Alguien capaz de aplastar a sus enemigos con una precisión sistemática. «Estás disfrutando de esto», dije,
reconociendo algo en su expresión que coincidía con mi propia oscura satisfacción al planear la caída de Javier. La sonrisa de Carlos era fría como el invierno. Se lo tomaron como algo personal cuando decidieron destruir el trabajo de mi vida. Ahora voy a asegurarme de que paguen por ello hasta el día de su muerte. Su transformación de marido afligido a depredador calculador debería haberme asustado, pero en cambio sentí un inquietante sentido de parentesco. Ambos habíamos sido traicionados por personas en las que habíamos confiado por completo, y ambos habíamos descubierto una capacidad de venganza que nos sorprendía. Pero el costo de mantener nuestra conspiración se estaba volviendo imposible de ignorar. Me encontré distante de amigos que llamaban con invitaciones inocentes, paranoica sobre quién más podría estar guardando secretos de mí. Cuando mi compañera de piso de la universidad, Lisa, llamó para ponerse al día, me encontré analizando cada palabra en busca de significados ocultos, preguntándome si ella había sabido de las aventuras de Javier antes que yo. Mi relación con mi madre sufrió de manera más dramática. Durante nuestras llamadas telefónicas semanales, sus preguntas gentiles sobre el trabajo de Javier y nuestros planes de matrimonio se sentían como interrogatorios que no podía responder honestamente. Cuando mencionó lo feliz que me había visto en Navidad, lo radiante que me había visto bailando con Javier en la boda de Sara, solté una crueldad poco característica. La gente no siempre es lo que parece, mamá. A veces los matrimonios más felices son las mayores mentiras. El dolor en su voz cuando preguntó qué estaba mal me hizo odiarme a mí misma, pero no podía explicarlo sin revelar toda la devastadora verdad. Así que me retiré aún más al aislamiento, cortándome del sistema de apoyo que necesitaría cuando el mundo de Javier finalmente se derrumbara. La traición más profunda llegó cuando descubrí lo que Javier había hecho con nuestras finanzas personales. Mientras examinaba nuestras cuentas conjuntas, con el mismo enfoque metódico que había aplicado a sus crímenes en la empresa, encontré evidencia de que había estado saqueando sistemáticamente nuestro matrimonio durante meses. Nuestros ahorros de jubilación, 30 años de cuidadosa planificación e inversión disciplinada, habían sido transferidos a cuentas a las que no podía acceder sin su firma. El fondo de emergencia que habíamos construido para capear crisis inesperadas había desaparecido en inversiones que no entendía. Incluso la herencia de mi padre, dinero que se suponía que aseguraría mi futuro, había sido movida a propiedades en el extranjero que existían solo en papel. Javier no solo había estado robando a la empresa de Carlos, se había estado preparando para dejarme financieramente arruinada, asegurándose de que yo no tendría nada, mientras él desaparecía con Sofía, para vivir como la realeza con su fortuna robada. La crueldad calculada de su planificación era asombrosa. Mientras yo había estado preocupada por nuestro matrimonio, él había estado desmantelando sistemáticamente mi seguridad financiera. Mientras yo había estado empacando sus almuerzos y apoyando su carrera, él había estado transfiriendo mi herencia a cuentas que nunca podría tocar. Esto no era la pasión superando el juicio. Esto era la destrucción premeditada de todo por lo que había trabajado, planeada con la misma precisión metódica que ahora estaba usando en su contra. Sentada en nuestra oficina en casa, rodeada de evidencia de su abuso financiero, sentí que los últimos restos de simpatía por Javier se evaporaban como la escarcha de la mañana. El hombre que había amado nunca había existido realmente. En su lugar estaba un depredador que había estado destruyendo sistemáticamente mi vida
mientras yo lo ayudaba a hacerlo. Llamé a Carlos inmediatamente, mi voz firme con una recién encontrada determinación. Encontré más evidencia, dije, y estoy lista para terminar con esto por completo. La voz de Carlos a través del teléfono tenía una satisfacción que coincidía con mi propia sombría determinación. Bien. Reúnete conmigo en la oficina mañana por la mañana. Necesitamos coordinar la fase final. Las siguientes 48 horas se desdibujaron en una neblina de preparación técnica que me hizo sentir como si estuviera protagonizando un thriller de espionaje corporativo. Carlos me proporcionó equipo de vigilancia que parecía imposiblemente sofisticado para un negocio legítimo. Dispositivos de grabación más pequeños que monedas de 25 céntimos. Software que podía acceder remotamente a los sistemas telefónicos. Cámaras disfrazadas de objetos cotidianos. ¿De dónde sacaste todo esto?, pregunté, examinando un dispositivo de grabación que parecía idéntico a un bolígrafo. La sonrisa de Carlos era enigmática. 30 años en los negocios te enseñan a prepararte para todo tipo de traición. He estado planeando algo como esto durante más tiempo de lo que podrías pensar. Su respuesta planteó preguntas que no estaba segura de querer que se respondieran, pero estaba demasiado inmersa en nuestra conspiración para cuestionar sus métodos ahora. Instalar el software de grabación en el teléfono de Javier requirió esperar una de sus maratonianas sesiones de ducha. Me deslicé en nuestra habitación mientras él cantaba desafinado detrás del vidrio esmerilado, mis manos firmes mientras conectaba su dispositivo a la laptop que Carlos me había proporcionado. El software se instaló en menos de 3 minutos, creando un puente digital que transmitiría cada llamada directamente a un servidor seguro que Carlos controlaba. Hecho, le envié un mensaje de texto a Carlos usando la aplicación de mensajería encriptada que él había insistido en que usáramos para todas las comunicaciones. Perfecto. La fase 2 comienza esta noche. Esa noche, Carlos organizó lo que parecía ser una elegante cena para celebrar el exitoso tercer trimestre de Industrias Alarcón. La invitación había sido enviada al personal directivo de la empresa y a sus cónyuges, una tradición que Carlos había mantenido durante años. Javier había estado emocionado de asistir, viéndolo como otra oportunidad para fortalecer su posición dentro de la jerarquía de la empresa. Si tan solo hubiera sabido que estaba caminando hacia una trampa. La casa de Carlos reflejaba su éxito y buen gusto, una elegancia discreta con arte y muebles de calidad de museo que susurraban en lugar de gritar sobre la riqueza. Las copas de cristal captaban la luz de los candelabros antiguos, mientras las conversaciones fluían sobre platos cuidadosamente preparados. Para cualquier observador externo, era una perfecta reunión social corporativa. Pero 3 de las personas en esa mesa sabían que en realidad era una elaborada operación encubierta. Observé a Javier y Sofía realizar su farsa de conocidos casuales, con la fascinación de alguien que estudia animales peligrosos en cautiverio. Eran actores magistrales, manteniendo una distancia apropiada mientras se comunicaban a través de un complejo sistema de miradas y gestos sutiles. Cuando Javier elogió el vestido de Sofía, su tono se mantuvo profesionalmente apropiado, pero sus ojos se demoraron lo suficiente como para sugerir una apreciación que iba más allá de la cortesía. Sofía respondió con la misma habilidad, agradeciéndole con una sonrisa que parecía agradecida en lugar de íntima. Pero debajo de la mesa, vi cómo su pie encontraba el de él. Su conexión secreta ocurriendo a pulgadas de donde Carlos y yo estábamos sentados,
fingiendo ignorancia. Ángela ha sido una amiga tan querida, dijo Sofía durante el plato principal, su voz cálida con un afecto fabricado. Realmente debemos planear ese almuerzo que hemos estado discutiendo. El descaro de mantener nuestra amistad mientras destruía activamente mi vida era asombroso. Ella elogió mis pendientes, los mismos zafiros antiguos que había admirado en el retiro de la casa del lago mientras planeaba mi ruina financiera. Su actuación fue tan convincente que casi cuestioné mi propia evidencia, preguntándome si de alguna manera había malinterpretado el alcance de su traición. Pero luego cometió un error. Cuando Javier mencionó su próximo viaje de negocios a Palma de Mallorca, los ojos de Sofía se iluminaron con un interés que duró una fracción de segundo, demasiado antes de que se controlara. Los viajes de negocios pueden ser tan agotadores, dijo, pero su tono sugería lo contrario por completo. Carlos también se dio cuenta. Al otro lado de la mesa, sus ojos se encontraron con los míos con una mirada que confirmó que acabábamos de presenciar que su aventura continuaba justo delante de nosotros. Después de la cena, mientras nos reuníamos en la sala de estar de Carlos para tomar algo, la confianza de Javier alcanzó nuevas alturas de peligrosa arrogancia. Siempre había sido encantador en reuniones sociales, pero esta noche parecía casi intoxicado por su propio éxito, percibido en el engaño. «Carlos, has construido algo notable aquí», dijo Javier, señalando la elegante sala con un orgullo de dueño. «Esta empresa, este estilo de vida, es todo lo que aspiro a lograr». La ironía era devastadora. Javier estaba elogiando el imperio que estaba destruyendo sistemáticamente, expresando admiración por el éxito que estaba robando. La sonrisa de Carlos en respuesta fue perfectamente controlada, pero pude ver la furia ardiendo detrás de sus ojos. «El éxito requiere lealtad», respondió Carlos suavemente. «Siempre he valorado a los empleados que entienden que la confianza es la base de todo lo que construimos». Javier asintió con seriedad, aparentemente sin captar la naturaleza intencionada del comentario de Carlos en absoluto. «Absolutamente. La lealtad y la integridad lo son todo en los negocios». Sofía estuvo de acuerdo con entusiasmo, levantando su copa de vino en un brindis por las asociaciones honestas. El tintineo del cristal se sintió como campanas fúnebres para su empresa criminal. Para cuando dejamos la casa de Carlos esa noche, Javier estaba prácticamente flotando de satisfacción. Había pasado la noche en compañía de sus víctimas, discutiendo la lealtad y la integridad mientras planeaba robarles a ciegas, completamente ajeno a que cada una de sus palabras había sido grabada por dispositivos escondidos en toda la casa de Carlos. «Gran fiesta», dijo Javier, mientras conducíamos a casa por calles vacías. Carlos parecía particularmente relajado esta noche. Creo que finalmente está empezando a confiar en mi juicio por completo. Logré una respuesta apropiada mientras mi mente corría a través de las implicaciones de lo que acabábamos de presenciar. La arrogancia de Javier y Sofía había alcanzado niveles que harían su caída aún más satisfactoria. Se habían vuelto tan cómodos con su engaño que habían dejado de tener cuidado, de considerar la posibilidad de que sus víctimas pudieran contraatacar. El lunes siguiente, Carlos envió un correo electrónico que hizo que mi corazón se acelerara de anticipación. Reunión de la Junta de Emergencia programada para el viernes a las 2 p.m. para abordar las irregularidades financieras que requieren atención inmediata. El lenguaje vago era deliberado, diseñado para evitar generar sospechas mientras se aseguraba de que todas las partes necesarias estuvieran presentes. Carlos había coordinado con las fuerzas del orden para asegurar que Javier y Sofía
pudieran ser arrestados inmediatamente después de su despido, evitando cualquier oportunidad para que huyeran o destruyeran la evidencia restante. Pasé la semana preparando mis materiales de presentación, con la precisión metódica de una fiscal, construyendo un caso para el juicio del siglo. Las conversaciones telefónicas grabadas, la evidencia fotográfica de sus reuniones, los documentos financieros que rastreaban su malversación. Todo organizado para un máximo impacto dramático. El jueves por la noche, me quedé despierta mirando al techo, la anticipación y el terror luchando en mi pecho. Mañana, Javier entraría en esa sala de juntas, esperando otra reunión corporativa de rutina. En cambio, se enfrentaría a la destrucción completa de todo lo que había robado y construido a través del engaño. La mujer que había respondido a esa llamada telefónica equivocada hace 3 semanas nunca se habría imaginado a sí misma capaz de orquestar la aniquilación profesional y personal de alguien. Pero esa mujer ya no existía. El viernes por la mañana llegó con el peso de la inevitabilidad. Me vestí con mi traje más profesional, gris carbón, con una blusa de seda que exigía respeto, y me maquillé con la precisión de alguien que se prepara para la guerra. La mujer en el espejo de mi baño parecía que pertenecía a una sala de juntas, como si hubiera pasado años construyendo este momento en lugar de tropezar con él a través de una llamada telefónica mal dirigida. Javier se fue a trabajar con su habitual beso de despedida, completamente ajeno a que estaba caminando hacia la reunión más importante de su vida. Había estado particularmente alegre toda la semana, mencionando la reunión de la Junta de Emergencia con una confianza casual. Probablemente solo proyecciones trimestrales, había dicho durante el desayuno. A Carlos le gusta mantener a todos alerta con estas sesiones sorpresa. Llegué a Industrias Alarcón 30 minutos antes, tomando el ascensor al piso 20, donde la sala de juntas ejecutiva tenía vistas panorámicas de la ciudad, a la que Javier pronto perdería el acceso para siempre. Los auditores forenses habían trabajado toda la noche para preparar la documentación final, sus hallazgos organizados en una presentación que eliminaría cualquier posibilidad de negación o desvío. Carlos se paró a la cabecera de la mesa de conferencias pulida, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje azul marino hecho a medida para proyectar autoridad y control. Parecía un hombre a punto de impartir justicia en lugar de dar noticias devastadoras. Su anterior dolor reemplazado por algo mucho más peligroso. Gracias a todos por acomodar esta sesión de emergencia, comenzó Carlos mientras los miembros de la Junta se sentaban en sus asientos. Javier entró con su habitual confianza, estrechando manos e intercambiando cortesías con colegas que no tenían idea de que estaban a punto de presenciar su ejecución profesional. Su sonrisa confiada flaqueó ligeramente cuando me notó sentada en la parte de atrás de la sala, pero se recuperó rápidamente, ofreciendo un pequeño saludo que sugería una leve confusión en lugar de alarma. Después de todo, ¿por qué la presencia de su esposa en una reunión de la empresa provocaría sospechas? Estamos aquí hoy para abordar un asunto de robo, fraude e incumplimiento del deber fiduciario que golpea en el corazón mismo de esta organización, anunció Carlos, su voz con la autoridad de un hombre que había construido un imperio y no permitiría que fuera destruido desde dentro. La enorme pantalla detrás de Carlos se iluminó con datos financieros que hicieron que varios miembros de la Junta jadearan audiblemente. Las hojas de cálculo detallaban cada transacción fraudulenta que Javier y Sofía habían orquestado, su robo mapeado con precisión forense a lo largo de 18 meses
de malversación sistemática. 2,3 millones de euros, continuó Carlos, su voz firme a pesar de la magnitud de la revelación. Robados a través de una elaborada red de empresas fantasma, tarifas de consultoría ficticias y transferencias no autorizadas a cuentas en el extranjero. El rostro de Javier pasó por una fascinante transformación. La confusión dando paso al reconocimiento. El reconocimiento floreciendo en miedo. El miedo cristalizando en desesperado cálculo. Lo vi darse cuenta de que sus crímenes financieros cuidadosamente construidos habían sido completamente expuestos, que sus huellas digitales habían llevado a los investigadores directamente a sus cuentas secretas. Los miembros de la Junta que confiaban implícitamente en Javier reaccionaron con ira visible y traición. Miguel Rodríguez, que había sido mentor de Javier durante sus primeros años, parecía físicamente enfermo. María Santos, que había aprobado el último ascenso de Javier, sacudió la cabeza con disgusto. El hombre que habían considerado una estrella en ascenso en el liderazgo corporativo estaba siendo revelado como un ladrón común. El perpetrador usó su posición de confianza para autorizar pagos a empresas que existen solo en papel, explicó Carlos, destacando transacciones específicas en la pantalla. Estos fondos fueron luego blanqueados a través de múltiples cuentas antes de llegar a su destino final, bancos en el extranjero, en territorios sin extradición. Me levanté lentamente, sintiendo que cada ojo en la sala se movía para enfocarse en mí mientras caminaba hacia el frente de la sala de juntas. Mis tacones hicieron clic contra el suelo de mármol con un ritmo que coincidía con mi pulso constante. El nerviosismo que había esperado estaba ausente, reemplazado por una tranquila determinación que me sorprendió. La evidencia financiera es convincente, dije, mi voz sonando claramente a través de la sala en silencio, pero no cuenta la historia completa de cómo descubrimos esta conspiración. Coloqué mi teléfono en la pulida mesa de conferencias y miré directamente a Javier. Su rostro había pasado de pálido a gris, el sudor brotando en su frente a pesar del agresivo aire acondicionado de la sala. Hace 3 semanas, respondí al teléfono de Javier pensando que era una llamada de trabajo. En cambio, escuché esto. Pulsé reproducir. La voz grabada de Sofía llenó la elegante sala de juntas con una claridad íntima que hizo que el entorno corporativo se sintiera de repente obsceno. Dejaste tus bragas aquí otra vez. Los jadeos fueron inmediatos y viscerales. Una inhalación colectiva de aliento de 12 profesionales conmocionados que nunca habían esperado escuchar confesiones tan íntimas durante una reunión de negocios. Varios miembros de la Junta se removieron incómodamente en sus sillas de cuero, sin saber a dónde dirigir sus ojos, mientras las apasionadas confesiones de una mujer casada resonaban en las paredes de caoba. No puedo dejar de pensar en ti, continuó la voz de Sofía, su risita particularmente devastadora en el estéril entorno corporativo. La boca de Javier se abrió y se cerró sin emitir sonido. Su elocuencia habitual completamente abandonada, mientras veía su vida secreta ser transmitida a sus colegas profesionales. El ejecutivo confiado que había entrado en esta sala había sido reemplazado por un animal acorralado, sin ruta de escape. La noche de anoche fue inolvidable, concluyó la grabación, seguida de esa risita final y condenatoria que había perseguido mis pesadillas durante semanas. El silencio que siguió fue profundo. La voz de Carlos, cuando finalmente habló, tenía la tranquila amenaza de un hombre
que había sido traicionado por las dos personas en las que más confiaba por completo. «Esa es la voz de mi esposa», dijo, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. «Hablando con mi empleado, sobre su aventura, y como demuestra la evidencia financiera, no solo estaban traicionando a sus matrimonios, estaban robando sistemáticamente a esta empresa para financiar su relación». Javier finalmente encontró su voz, pero lo que surgió fue desesperado y poco convincente. «Todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo. Sofía y yo estábamos trabajando juntos para exponer las irregularidades financieras en el sistema. Las cuentas en el extranjero eran trampas de miel diseñadas para atrapar a los verdaderos ladrones». Su explicación era tan obviamente fabricada que varios miembros de la Junta en realidad se rieron. El hombre que una vez había exigido respeto a través de su inteligencia y pensamiento estratégico, ahora balbuceaba como un niño atrapado con dulces robados. «La evidencia muestra un robo continuo hasta la semana pasada», respondió Carlos suavemente, «incluyendo su reserva para 2 personas en un resort de Palma de Mallorca este fin de semana. ¿Su esposa planeaba unirse a esta investigación de negocios?». El rostro de Javier se arrugó al darse cuenta de que incluso sus mentiras más recientes habían sido expuestas. El voto para terminar su empleo fue rápido y unánime. 12 manos se levantaron sin dudar, sellando el destino profesional de Javier en menos de 30 segundos. Pero Carlos había guardado su golpe maestro para el final. «Esta junta ahora tiene una vacante», anunció Carlos, sus ojos nunca abandonando el rostro devastado de Javier. «Una posición que requiere una integridad absoluta, una lealtad inquebrantable y el pensamiento estratégico necesario para proteger a esta empresa de futuras amenazas». Se volvió hacia mí con algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera contenido algo de calidez. «Nomino a Angela Mitchell para el puesto de vicepresidenta de Operaciones Estratégicas». El segundo voto fue igualmente rápido y unánime. Mientras firmaba mi contrato de empleo con manos que habían aprendido a no temblar, agentes federales entraron en la sala de juntas para arrestar a Javier. La justicia poética de tomar su asiento en la mesa donde él había planeado la destrucción de Carlos creó un momento de perfecta y terrible simetría. La última mirada de Javier, mientras la seguridad se lo llevaba, no fue de derrota, fue de promesa. Esa mirada me persiguió mientras caminaba por el vestíbulo de mármol de Industrias Alarcón 3 horas después, mi nueva tarjeta de acceso corporativa, concediendo acceso a ascensores y pisos que habían sido el dominio de Javier solo esa mañana. El edificio se sentía diferente ahora, no porque la arquitectura hubiera cambiado, sino porque mi posición dentro de él había cambiado fundamentalmente. Ya no era la esposa de apoyo que visitaba el lugar de trabajo de su marido. Era una ejecutiva con mi propia oficina de la esquina, mi propio espacio de estacionamiento, mi propia secretaria. La vista desde la antigua oficina de Javier era espectacular. 20 pisos por encima de la ciudad, las ventanas se extendían desde el suelo hasta el techo, el tipo de vista panorámica que se suponía que simbolizaba el éxito y el logro. Me senté en su silla de cuero ergonómica, todavía cálida por el calor de su cuerpo de hace solo unas horas, e intenté sentir la satisfacción que había imaginado que este momento traería. En cambio, me sentí hueca. Los camiones de noticias se reunieron fuera del edificio a las 4 de la tarde, sus antenas parabólicas extendiéndose como flores metálicas que buscan el escándalo. El arresto de Javier ya se había filtrado a los medios locales,
y por la noche la historia dominaría la cobertura de noticias de negocios. Ejecutivo de Industrias Alarcón arrestado por malversación y espionaje corporativo. Se desplazaba por las pantallas de toda la ciudad. La foto de la cabeza de Javier se mostraba junto a imágenes de él, siendo llevado con esposas. El arresto de Sofía 1 hora después, proporcionó un espectáculo adicional. Carlos lo había cronometrado perfectamente, asegurándose de que ella estuviera en el edificio de Alarcón cuando llegaron los agentes federales. La mujer que me había manipulado con una falsa amistad fue esposada en el mismo vestíbulo donde había asistido a fiestas de la empresa como la respetada esposa del jefe. Los empleados que habían cedido a su autoridad observaron su caída con la fascinación reservada para presenciar la caída de los poderosos. Las consecuencias legales se desarrollaron con una eficiencia satisfactoria. Los cargos federales por malversación, fraude electrónico, blanqueo de dinero y conspiración aseguraron que tanto Javier como Sofía enfrentarían décadas en prisión. Los procedimientos de incautación civil congelaron inmediatamente sus cuentas en el extranjero, sus coches de lujo y la propiedad en Palma que habían comprado con fondos robados. La maquinaria legal que había parecido tan abstracta durante nuestra fase de planificación se volvió devastadoramente real a medida que trituraba sus vidas. Pero al ver la ejecución profesional de Javier en las noticias de la noche, no sentí el triunfo que había esperado. Su foto de fichaje apareció junto a presentadores que discutían el caso con expresiones serias, su rostro familiar transformado en el tipo de fotografía criminal que perseguiría las búsquedas en Internet para siempre. Este era el hombre al que había amado durante 20 años, reducido a una historia de advertencia sobre el crimen corporativo y la traición matrimonial. Mi primera semana como vicepresidenta de operaciones estratégicas transcurrió en una neblina surrealista de felicitaciones y susurros preocupados. Colegas que me habían tratado como decoración durante años de repente buscaban mis opiniones sobre decisiones importantes. Patricia, que había sido la asistente de Carlos, ahora me informaba con una deferencia profesional que se sentía a la vez gratificante e inmerecida. «Señora Mitchell», dijo durante mi segundo día, su voz cuidadosamente neutral. «La cuenta de los Moreno necesita su aprobación para las modificaciones del contrato». «Señora Mitchell», no Ángela, no la esposa de Javier, sino la señora Mitchell. Una persona con autoridad e influencia independiente de cualquier relación con un hombre. La transformación debería haberse sentido empoderadora, pero en cambio me recordó que mi nueva identidad había sido construida sobre las ruinas de mi antigua vida. Sara visitó mi nueva oficina la semana siguiente. Su expresión cuidadosamente controlada mientras examinaba los símbolos de mi ascenso corporativo. El escritorio de caoba, el arte original, la costosa máquina de café que venía con privilegios ejecutivos. Todo la impresionó y la preocupó en igual medida. «Conseguiste todo lo que querías», dijo, pero su tono sugería que no estaba del todo segura de que eso fuera algo positivo. «¿Lo hice?», pregunté, señalando las ventanas que mostraban mi estatus elevado. ¿O simplemente me convertí en alguien que nunca quise ser? La preocupación de Sara estaba justificada. El éxito construido sobre la venganza llevaba un peso que el logro legítimo nunca tendría. Cada contrato que firmaba, cada decisión que tomaba, cada momento de respeto que exigía, se sentía contaminado por el conocimiento de que había obtenido mi posición
a través de la destrucción en lugar del mérito. Las consecuencias sociales resultaron igualmente complejas. Amigos que habían conocido a Javier y a mí como pareja lucharon por elegir un bando, con algunos admirando mi fuerza al exponer sus crímenes, mientras otros susurraban sobre mi despiadada búsqueda de justicia. Las invitaciones a cenas se secaron a medida que la gente lidiaba con cómo incluir a la mujer que destruyó la vida de su marido, incluso si él lo merecía. 6 meses después del arresto de Javier, me senté en mi oficina de la esquina, viendo su audiencia de sentencia transmitida en vivo en el canal de noticias financieras. 15 años en prisión federal, seguidos de una vida de libertad condicional y pagos de restitución que asegurarían que nunca recuperaría la estabilidad financiera. Las palabras del juez llevaban el peso de la justicia absoluta, pero no sentí la satisfacción que había esperado de su completa caída. Sofía recibió 12 años, su sentencia reducida ligeramente debido a la cooperación con las autoridades que investigaban su red de otras víctimas. Se veía más pequeña en su mono naranja, su elegancia habitual reemplazada por el anonimato institucional. La mujer que me había manipulado con una falsa amistad había sido reducida a un número de prisionero y una historia de advertencia. Pero la victoria se sentía cada vez más hueca a medida que pasaban los meses. Mi matrimonio había terminado. Mi confianza en los demás estaba permanentemente dañada. Mi capacidad para formar conexiones genuinas, comprometida por la persona calculadora en la que me había convertido. La ejecutiva que firmaba contratos de 1 millón de euros se sentía como una extraña con mi cara, exitosa, pero fundamentalmente aislada. Las visitas de Sara se volvieron menos frecuentes, nuestras conversaciones tensas por su incomodidad con mi transformación. «Obtuviste justicia», había dicho durante nuestro último almuerzo juntas. ¿Pero qué te costó? La respuesta a esa pregunta se estaba volviendo más clara cada día. Había ganado poder, respeto y seguridad financiera, mientras perdía la capacidad de confiar, de amar, de conectar con otros, sin preguntarme sobre sus agendas ocultas. La mujer que había respondido a esa llamada telefónica equivocada había sido ingenua, pero capaz de una felicidad genuina. La ejecutiva que la había reemplazado era exitosa, pero fundamentalmente sola. Mientras me preparaba para dejar la oficina en el aniversario de esa llamada telefónica que cambió mi vida, el teléfono de mi escritorio sonó con un número que no reconocí. Respondí con la autoridad confiada que había desarrollado durante el último año. Angela Mitchell, una voz masculina, educada pero con una amenaza inconfundible, respondió. Javier dice hola. Será elegible para libertad condicional en 8 años. Estaremos en contacto. La línea se cortó antes de que pudiera responder, dejándome mirando el teléfono con el mismo frío temor que había sentido exactamente 1 año atrás. El mensaje dejaba claro que la red de socios criminales de Javier permanecía activa, que mi recién encontrada seguridad podría ser temporal, que la venganza había creado ciclos de represalias que nunca terminarían realmente. Me senté en mi oficina de la esquina, rodeada de los símbolos de mi victoria, y me di cuenta de que la llamada telefónica que había destruido mi matrimonio podría haber sido solo el comienzo de una guerra que definiría el resto de mi vida. Algunos precios son demasiado altos para pagar, incluso por una venganza perfecta. Si esta historia de venganza calculada te mantuvo agarrado a tu asiento, dale me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Ángela puso esa grabación en la sala de juntas,
viendo el rostro de Javier desmoronarse en tiempo real. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video.